Y entonces, hermanos, la parte de la palabra de Dios para esta mañana encontramos primero de Samuel capítulo 7. Y el tema de la prédica es Eben Ezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Eben Ezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. El tema para la prédica de esta mañana. Y hermanos, entonces hoy celebramos un día especial. 75 años existe la iglesia El Divino Salvador, la primera iglesia cristiana de Quevedo. Hermano Samuel nos estaba contando la historia con todos sus detalles. 75 años es bastante tiempo, hermanos, son bastantes años. ¿Sí? En mi país, cuando alguien celebra un aniversario matrimonial de 75 años, no sé cómo está aquí en Ecuador, 75 decimos nosotros que es un matrimonio diamante. Un matrimonio diamante, 75 años. Y un diamante es una piedra dura. Es imposible para romperlo. Y también es hermosa. Es una de las piedras más hermosas que hay, ¿verdad? Un diamante. Mucho valor tiene, ¿sí? Pero ¿cómo recibe un diamante su preciosidad? ¿Cómo recibe un diamante su fuerza? Es bajo la presión de diferentes capas de la tierra, de piedras. Bajo presión recibe su hermosura. Por pasar por muchas pruebas, podemos decir. ¿Sí? Y entonces 75 años, en eso también nosotros tenemos que confesar. Si estamos celebrando que somos una iglesia de diamante, es por pasar por todas las pruebas en todos los años. 75 años. Es bastante tiempo, hermanos, pero con comparación con la edad de la iglesia cristiana en general, es poco. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana tiene ya 2000 años. 2000 años tiene la iglesia. Y la iglesia de nosotros entonces es solo 75 años de ella. En comparación con esto, somos una iglesia joven. ¿Sí? Podemos decir, solo 75 años tenemos. ¿Sí? Pero igual, hermanos, es bastante tiempo. Y sabemos todos nosotros que iglesias vienen y también desaparecen. ¿Por qué desaparecen a veces iglesias? ¿Por qué es? Es porque cuando ellos no siguen fielmente al Señor, cuando pierden la sana doctrina, cuando pierden la comunión verdadera entre los hermanos, cuando pierden su orden principal para llevar el evangelio a todo el mundo. A veces Dios quita su espíritu de una iglesia por estas razones. Yo le puedo dar un ejemplo bíblico, ¿sí? En Apocalipsis, en los primeros 2 capítulos de Apocalipsis, encontramos cartas a 7 iglesias. ¿Sí? La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y yo le cuento, hermanos, que hoy en día ninguno de estas 7 iglesias existe. Todos desaparecieron. Todos. Entonces, es una bendición grande que nosotros celebramos un aniversario más. ¿Es eso tal vez porque nosotros somos mejores cristianos que otros? ¿Es eso tal vez que guardamos las cosas mejores que otros? No, hermanos. La honra y la gloria por eso es para el Señor. Para Él que nos sustentaba y guardaba y cuidaba. Solo por Él. La gloria entonces por estos 75 años es solo para el Señor. Nadie más. A pesar de nuestros pecados,
a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores y defectos, existimos hoy en día 75 años por la gracia del Señor, nada más y nada menos. Por eso el tema de la prédica esta mañana es Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sí? Entonces encontramos una historia en el primer libro de Samuel, una historia muy hermosa, especialmente si entendemos el contexto de esa parte. ¿Sí? Leemos el versículo 12 del capítulo 7. El versículo 12 dice: tomó luego Samuel una piedra, una roca, y la puso entre Mizpa, una ciudad, y Sen, otra ciudad, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Un hecho de gratitud. Samuel está poniendo una roca para recordar la fidelidad de Dios con su pueblo. Pero solo entendemos la fidelidad de Dios si entendemos el contexto, la historia que pasó antes de este momento. Entonces encontramos al pueblo de Israel. Y encontramos el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento unos 1000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 1000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Israel, ustedes lo saben la historia, ¿no? Estaban trabajando como esclavos en Egipto, ¿sí? Fueron salvados por Dios, tenían que pasar 40 años por el desierto, entraron en la tierra prometida, Canaán, y ahora están viviendo ya 300 años en Canaán. 300 años ya tienen viviendo en la tierra prometida, ¿sí? Pero es un tiempo complejo y un tiempo difícil y un tiempo de muchos problemas. Una época complicada. El pueblo aún no tiene un rey terrenal. El único rey que ellos tienen es Dios. ¿Sí? Y entonces, pero lo que pasa es que el pueblo de Israel cada vez deja de Dios. Dejando a Dios. Y es un tiempo en que están reinando jueces, llamamos eso. Jueces son jefes del pueblo que están liderando el pueblo bajo la autoridad de Dios. Pero si usted conoce su Biblia y ha leído, por ejemplo, el libro Jueces, ¿qué encuentra en el libro de Jueces sobre el pueblo de Israel? Es un libro terrible. Es un libro terrible si está leyendo lo que está pasando y lo que está haciendo el pueblo de Dios. ¿Sí? Idolatría, fornicación, violencia, peleas entre el pueblo, guerras contra enemigos, mucha enemistad de los pueblos alrededor. ¿Sí? Un tiempo muy malo, mucha maldad en el pueblo de Dios. Pero sabemos, hermanos, que Dios no acepta la maldad en su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Él quiere que el pueblo solo sirva a Él. Solo a Él. Y entonces cada vez que podemos ver en el libro de Jueces es el pueblo deja a Dios, va a servir a los ídolos, acepta el pecado. ¿Y qué pasa entonces? Como consecuencia, el pueblo va a sufrir bajo el juicio de Dios por algún enemigo, pueblo que ataca a los israelitas para conquistar la tierra y para sacar todas las cosas de ellos, para robar todas las cosas del país. Cada vez. Y entonces ahí el pueblo va a saber y reconocer su maldad, arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, viene un juez asignado por Dios para salvar al pueblo. ¿Sí? Pero después de eso, de nuevo, el pueblo va a dejar de Dios para servir a los ídolos de nuevo. Cada vez podemos ver esto en el libro de Jueces.
Entonces, por estos malos tiempos está pasando el pueblo de Israel. Y hermanos, pensamos en eso, ¿no? En este círculo, podemos decir, dejando de Dios, sirviendo a los ídolos, aceptando el pecado, sufriendo el juicio, arrepentimiento, liberación. Dejando de Dios, sirviendo a los ídolos, aceptando el pecado, sufriendo el juicio, arrepentimiento, liberación. ¿Cuántas veces en nuestra vida está pasando algo así? Somos así también, ¿verdad? ¿Cuántas veces dejamos de Dios? Pensando que somos más inteligentes, que sabemos mejores soluciones, que estamos andando sin Dios, aceptando algún pecado en nuestra vida. Y viene el juicio, Dios nos corrige, tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados y empezar de nuevo. Y lo que es la misericordia de Dios es que siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Es hermoso. Porque servimos a un Dios que es justo, pero también misericordioso. Siempre hay una segunda oportunidad, y una tercera, y una cuarta, y una quinta. Siempre. Así es Dios. Y entonces así está andando el pueblo en su maldad. Y ahora pasó algo más terrible, podemos decir. Hay que saber que en ese tiempo el pueblo de Israel tenía entonces un pacto con Dios. Un pacto con Dios. Y como símbolo del pacto que ellos tenían con Dios, tenían la arca del pacto. El arca del pacto. El arca del pacto era una caja de madera con oro. El arca del pacto. El arca de la alianza. Era un símbolo del pacto. Dios prometió para cuidar a su pueblo siempre, hasta la eternidad. Eso prometió Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob y después a los descendientes de ellos. Un pacto eterno. Entonces, hermanos, eso es importante saber también. El pueblo de Israel tiene un pacto eterno con Dios. Ese pacto es eterno. Hoy en día conocemos también el pueblo de Israel. No toca al pueblo de Israel porque tiene un pacto con Dios. Es un pueblo especial, favorecido. Y Dios tiene todavía grandes planes con ese pueblo, el pueblo de Israel. Y entonces, como símbolo del pacto, ellos tenían el arca. Y entonces, ¿qué pasó? El pueblo de nuevo está en su pecado y empieza una guerra contra los filisteos. Y los israelitas pierden la batalla. Pero alguien de ellos va a tener la idea, vamos a llevar el arca del pacto al ejército. Porque así Dios seguramente va a estar a nuestro lado. Hermanos, ¿es así? ¿Que Dios quiere estar a nuestro lado cuando estamos en los malos caminos? ¿Podemos esperar las bendiciones de Dios y su ayuda en las cosas en que estamos andando mal? Seguro que no. Y entonces el pueblo está equivocado. No lo entienden. Ellos piensan que Dios es un Dios que está en la caja de oro. Pero así no es. La caja solo es el símbolo del pacto. Solo es el símbolo. Y si el pueblo no mantiene el pacto, no pueden esperar la ayuda de Dios. Esa es la situación. ¿Sí? Y entonces lo que pasa es, los israelitas pierden la batalla y aún más peor, los filisteos cogen el arca y lo llevan a su país. Y lo ponen en un templo de sus ídolos para decir, nuestros ídolos ganaron del Dios de Israel. ¿Sí? Esa es la situación. Y entonces por eso están pasando ellos. Los filisteos derrotaron al pueblo de Israel y robaron el arca del pacto. Un castigo de Dios, por supuesto. Y también una forma en que Dios está diciendo que ellos, el pueblo de Israel, rompió el pacto. Un juicio grande.
Y ahora el pueblo de Israel piensa que Dios ya no está con ellos. Que Dios ya no quiere estar con su pueblo. Entonces ellos se sienten débiles por no tener Dios con ellos. Ellos eso van a realizar y confesar. Y muchas veces en nuestra vida es así también, ¿verdad? Cuando hacemos algunas decisiones incorrectas en nuestra vida y que Dios nos deja un poco, porque así es Dios. Cuando nosotros pensamos que somos más sabios que Él nos deja un ratito. Nos deja un momento en nuestras dificultades para mostrar que nosotros no somos nada sin Él. Para mostrarnos que somos débiles en nosotros mismos. Nosotros sin Dios, ¿qué somos? Nada. Y para mostrarnos que debemos arrepentirnos y regresar a Él confesando nuestra maldad. Siempre. Y entonces el arca está con los filisteos. El arca no está con el pueblo de Dios. Y los filisteos están celebrando una fiesta, lo llevan a sus ciudades, pero cada vez cuando lo llevan a una ciudad, vienen plagas, enfermedades, animales que rompen todas las cosas. Y ellos van a realizarse que eso tiene relación con tener el arca en medio de ellos. Entonces, al fin ellos están desesperados, no saben lo que tienen que hacer y como solución única envían el arca a Israel. Y dicen, ahí tiene el arca, nosotros no lo queremos tener porque causa muchos problemas. Y entonces imagínense, viene el arca del pacto de nuevo al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo feliz, y ahí encontramos en esta situación, el pueblo está feliz. Saben que Dios está mostrando a través de esto que quiere estar de nuevo con su pueblo. Y entonces van a organizar un evento especial, una reunión grande entre ellos. En el versículo 3 leemos de eso. En el capítulo leemos de esto y en el versículo 3 viene el siervo de Dios, Samuel, para decir qué tiene que hacer el pueblo para restaurar el pacto con Dios, renovar el pacto. En el versículo 3 lo leemos. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. Y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces, renovar el pacto con Dios va en 4 pasos. Primero dice Samuel, hay que quitar todos los ídolos. Después hay que preparar su corazón. Hay que servir solo a Dios. Y después de esto, los librará de los filisteos. Una lección para nuestra vida espiritual también. Cuando estamos mal en algo, cuando hay algún pecado en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Aquí encontramos la solución. Hay que quitar todos los ídolos. ¿Qué quiere decir esto? Hay que quitar todo lo que usted ama encima de Dios. Hay que quitar todo lo que para usted es más importante que Dios. Ídolos. Solo a Jehová tenemos que servir, dice esa parte. ¿Qué son los ídolos de hoy en general? Son muchas cosas. Pero los más importantes en general son el dinero, la carrera, el sexo, la familia a veces también.
Todo lo que nosotros ponemos encima de Dios, o cada pecado que aceptamos en nuestra vida y no queremos quitar, es un ídolo. Es algo que para nosotros es más importante que Dios. Y entonces, si estamos mal en algo, hermanos, tenemos que saber que Dios está en contra de nosotros, como en el pueblo de Dios. Y hay el consejo. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar los ídolos, preparar su corazón. ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón? Tomar tiempo para hablar, confesar y escuchar de Dios. Eso es preparar nuestro corazón. Buscar la intimidad con Dios, orando, leyendo y estudiando la palabra, visitando las reuniones en la iglesia. Preparar su corazón para que Dios pueda obrar en nuestra vida. ¿Sí? Y entonces los hijos de Israel lo hacen. En el versículo 4 lo leemos. Versículo 4 lo dice, que todo el pueblo lo va a hacer. Versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Bonito, ¿no? ¿Qué testimonio? Quitan todas las cosas y solo van a servir a Jehová. Un ejemplo para seguir para nosotros. Y entonces hacen una reunión en Mizpa, ¿sí? Todo el pueblo está juntos y los enemigos de Israel lo escuchan, los filisteos. Y los filisteos van a decir, mira, todo el pueblo está en un solo lugar. Nosotros vamos juntos y los matamos en una sola. Y entonces los filisteos, que eran muy poderosos en ese tiempo, forman un ejército grande y van a Mizpa para derrotar al pueblo de Dios. Porque antes ellos lo pudieron hacer también. Ataquemos a Israel, porque son débiles. Piensan ellos, ¿no? Pero los filisteos olvidan algo importante. El pueblo de Dios es débil cuando no están en los caminos de Dios. Pero el pueblo de Dios es invencible cuando están con Dios. Y así es. Y eso está pasando. Mira el versículo 10. Bien bonito. Porque el pueblo va a tener temor, miedo. Todos dicen, ¿qué debemos hacer? Ya vienen los enemigos. Nosotros no podemos pelear. No tenemos la fuerza. Tenemos miedo. Pero Dios tiene su pacto. Y como el pueblo se arrepintió, ellos saben ahora que Dios quiere estar a su lado. Al menos Samuel. Porque en el versículo 10 lo dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba un holocausto para pedir la ayuda de Dios, los filisteos llegan a ese lugar para pelear con los hijos de Israel. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Hermoso, ¿no? El pueblo ni necesita su espada. No hay pelea, no hay batalla. Dios mismo viene y Dios mismo cambia la situación totalmente. Derrota a los filisteos por medio de un gran estruendo. Así es Dios, hermanos. Hermanos, la lección tan importante en esa parte es que jamás olvidemos que lamentablemente olvidamos muchas veces. Si andamos con Dios, hay una condición, ¿no? Si andamos con Dios, ¿quién en contra de nosotros? Pero si andamos sin Dios,
somos indefensas, débiles. Entonces lo que experimenta el pueblo les hace recordar algo importantísimo, que nosotros recordamos hoy en día también. Versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso con nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Van a hacer un lugar especial para recordar los hechos de Jehová. Van a poner una piedra grande, una roca, y lo llaman Eben-Ezer, que significa roca de ayuda. Es hermoso, ¿no? Ponen una roca. Nuestra confianza está puesta sobre una roca, hermanos. Y por eso podemos decir: hasta aquí nos ayudó Jehová, que es nuestra roca. ¡Qué testimonio! Y no es por algo en ellos. Cada vez es Jehová mismo que salva a su pueblo. Cada vez es Jehová mismo que corrige a su pueblo. Cada vez es Jehová mismo que salva y libra a su pueblo. Una y otra vez. El pueblo, una y otra vez, dejan a Dios, pierden las condiciones del pacto, la obediencia a Dios. Pero Dios no rompe el pacto, porque Él es fiel. También en medio de nuestra infidelidad, Él se mantiene fiel. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Si leemos esto, podemos pensar: ya, entonces, hasta aquí, al menos hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sí? Pero si estudiamos bien el significado de esas palabras, es una confianza que también vale para el futuro. No quiere decir que ya no, o ya tal vez también, con una duda. No. Es algo que podemos esperar para el futuro. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra roca. 75 años tiene nuestra congregación. ¿Es esa razón para autoengrandecimiento? ¿Es esa razón para decir somos mejores? ¿Es eso decir qué bien hemos hecho las cosas? Es tal vez porque podemos decir es por nuestra fidelidad a Dios. Es tal vez por nuestra firmeza. Es tal vez porque nosotros somos buenos en guardar la sana doctrina. Es tal vez porque somos muy sabios. No, hermanos. Todos sabemos que la iglesia pasó por tiempos duros y difíciles, complejos. La razón que hoy estamos celebrando 75 años, hermanos, es que nuestra confianza está puesta sobre la roca. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces a Él la honra, la gloria, la alabanza. Él es nuestra roca, la ayuda, nuestro Eben-Ezer. El pueblo de Israel vivió en tiempos difíciles, tinieblas. Nosotros también vivimos en tiempos difíciles hoy en día, viviendo en un mundo que anda a su fin. Los hombres están dañando todo lo que Dios hizo muy bueno. Pero en medio de esto, Dios hizo un pacto con nosotros. Y la condición que puso Él por parte de nosotros es que nosotros tenemos que ser luces brillantes en este mundo oscuro. Para que otros vean en nosotros lo que hubo en Cristo Jesús. Su amor, su misericordia, su bondad, su fidelidad. Sigamos adelante, hermanos, agradeciendo día a día por su presencia en medio de nosotros. Nosotros que no merecemos nada. Sigamos adelante, mis hermanos,
firmes en la fe. Y como cantamos muchas veces, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Gloria, aleluya. Amén y amén.